Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yeli Marcela Zambrano Ruiz. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAR, matriculada al programa de Regencia de Farmacia. Voy a hacer mi exposición del video correspondiente a la materia de lectura crítica en compañía de mi compañera Daniela Sofía Quinaya Solarte del año 2024. Entonces, la primera pregunta hace referencia. ¿Cuáles son las principales características de los textos literarios y de los textos informativos? Los textos literarios se caracterizan por su enfoque en el uso estético del lenguaje para expresar emociones, ideas o contar historias. Su propósito principal es crear una experiencia estética y emocional en el lector, utilizando figuras literarias, descripciones detalladas y personajes o narrativas complejas. Ejemplos incluyen cuentos, novelas, poemas y obras de teatro. En cambio, los textos informativos están diseñados para proporcionar datos y transmitir conocimientos de manera objetiva y clara. Su función es comunicar información sobre hechos, ideas o instrucciones. Son estructurados y precisos y evitan ambigüedades para que el lector obtenga una comprensión clara del tema tratado. Ejemplos comunes son artículos de noticias, reportajes, ensayos científicos y manuales de instrucción. ¿Qué diferencia un texto expositivo, es decir, explicativo, de un texto argumentativo? Eso corresponde a la pregunta número 2. Un texto expositivo tiene como propósito informar y explicar un tema de manera objetiva. Su estructura se enfoca en presentar hechos, datos y conceptos de manera clara, ayudando al lector a comprender el tema en cuestión. No intenta convencer al lector, sino ofrecerle una comprensión completa sobre un asunto específico. Por otro lado, un texto argumentativo busca persuadir al lector sobre una postura o un punto de vista específico. Para lograrlo, utiliza argumentos respaldados por evidencias, ejemplos y razonamientos lógicos. Su estructura incluye una tesis, es decir, una postura central, argumentos de apoyo y a menudo una refutación de ideas opuestas para fortalecer la posición del autor. Entonces, esa sería básicamente mi exposición. Muchísimas Buenos días, mi nombre es Daniela Sofía Quinayas, estudiante de la materia de lectura crítica. Para dar a continuación al video, me correspondieron las preguntas: ¿qué estrategia de lectura se aplican después de la lectura según Isabel Solé? ¿Y qué caracteriza un nivel crítico valorativo según Casani? Isabel Solé, catedrática e investigadora de la educación y psicología, nos dice, según Isabel Solé 1992, en su libro Estrategias de lectura, menciona que leer es un proceso dialéctico entre un texto y el lector, proceso en el que éste aporta su disposición emocional y afectiva, sus propósitos, su experiencia, su conocimiento del mundo y del tema. Según Solé 2001, sostiene que enseñar a leer no es un proceso absolutamente nada fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una intervención de un antes y un después en la lectura. Según Isabel Solé, después de la lectura de un texto debemos implementar las siguientes estrategias. 1. Sintetizar, recopilar toda la información de ese texto en un resumen, de esta manera sacar la idea principal. 2. Presentar cuestionamiento, formular preguntas y respuestas sobre ese texto o sobre lo que hemos leído en ese texto, compararlo con otro con el objetivo de hacer un análisis más profundo. 3. Utilizar organizadores gráficos. Elaborar esquemas, mapas conceptuales, ya sea cualquier gráfica, con las ideas centrales. De esta manera, para entender mejor o organizar mejor lo que se quiere decir en ese texto. Y 4. Emitir juicios. Evaluar la validez de los argumentos que está diciendo, las intenciones que está diciendo el autor, con los conocimientos propios o experiencias que tengamos como lectores. Daniel Casani, autor español, nacido en Barcelona el 3 de diciembre de 1961, licenciado en Filología Catalana, se doctoró en Enseñanza de Lenguas y Literatura en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Barcelona.
Según Casani, el nivel crítico valorativo, el lector no solo comprende el texto, sino que va mucho más allá de la comprensión literal, analizando y evaluando las intenciones que tiene el autor en un texto, emitiendo juicios y evaluando la validez de estos argumentos dichos por el autor con sus propios conocimientos o experiencias. Y muchas gracias.